Aquí tiene el micrófono en silencio. Muy buenas tardes, gracias por decírmelo. Muy amable. Muy buenas tardes, un gusto saludar a quienes se encuentran en tiempo real, me complace bastante. Quienes posteriormente se acerquen también serán bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, la dividiremos como en dos partes. Una primera hablando en torno al video y luego fortaleceremos la idea de argumentos, porque eso es fundamental, acordarnos de los argumentos. Empecemos entonces con la primera etapa. Vamos a lo más sencillo. En el video, antes de empezar a buscar allí las ideas principales, la tesis que se pueda defender, antes de eso, ¿alguno de ustedes me quisiera decir alguna impresión o alguna opinión a favor, en contra, no interesa, como sea, obvio, argumentada, del video en el cual estábamos trabajando las falacias que sean en argumentos? Lo que sintió, lo que pensó, su impresión, su opinión. ¿Alguien me quiere contar? ¿Alguien me quiere compartir de esto? Así de tímidos están. Espero que sea por timidez, sino porque no hayan visto el video, ¿no es cierto? Que hace ya un buen tiempo les he enviado el link. Bueno, comencemos a mirar. Angeli, cuéntanos qué opinas acerca del video, qué opinión, qué se te vino a la cabeza cuando lo viste, a favor, en contra, lo que sea. Pues al principio estaba un poco confundida, pues porque no recordaba como los temas en sí de los que se hablaba, pero ya después de que lo seguí viendo, de medida que se fui recordando los temas y fui entendiendo muy bien. Correcto. En cuanto a opinión también, Jenny, cuéntanos. Alguien levantó la mano. Dale, Lorena, cuéntanos, bienvenida. Recuerden que ojalá prendan la cámara cuando participen, sería excelente. Dale, Lorena, te escuchamos. Hola, profe, buenas tardes. No prendo la cámara porque el día de hoy amanecí como congestionada, entonces... Perfecto, estás enferma, dale, muy cuidado. No, con respecto al video de los ejemplos de las falacias en argumentos, creo que apela mucho, la falacia de apelación a la autoridad, pues se ve mucho, porque siempre tenemos ejemplos de que cuando alguna persona conoce eso o tiene algún tipo de conocimiento sobre algún tema, cree que ya se cree como el más sabio y que es esa la única verdad y no puede haber otra. Y incluso pasa con muchos profesores. A mí me pasó mucho cuando estuve en el colegio que sentía que habían otras posibilidades de hacer algún ejercicio o algún tema, pero el profesor siempre era como, no, esta es la única forma, así tiene que ser y ya. Muchísimas gracias. Eres muy amable, Lorena. Este es un punto importante. Naturalmente que si yo voy a investigar sobre un tema y ya hay antecedentes, pues mi obligación es investigar sobre ese tema, ¿no es cierto? Si yo sé que ya hay autores que lo han tratado, que han investigado, que tienen toda una estructura, pues ¿a quién voy a apelar? Voy a apelar a las investigaciones previas. Es de hecho una obligación ver cómo está, ver el estado del arte, analizar todo el marco teórico de lo que ya existe y empezar a fortalecerme de allí en más para aventurar una hipótesis, al menos si es una investigación de ciencias naturales, una investigación que sea cuantitativa, necesariamente hay que formular una hipótesis y buscar falsarla, y si es cualitativa, en muchos casos también se hace. De manera tal que es importante reconocer el estado del arte para plantear de allí en más una hipótesis, pero per se, a la fuerza, por las malas o fuera de contexto, no sirve la apelación a la autoridad, ¿no es cierto? Porque la apelación a la autoridad en una investigación es necesaria para saber qué se ha investigado hasta ahora. Pero cuando ya exageramos y simplemente porque lo dice alguien famoso, tiene que ser así, es curioso. Ustedes no fueron de esa generación, no sé qué piensen de él, si aquí estudiantes de biología tendrán clara la idea de quién es él, pero resulta que hace unos 30 años hubo un hombre acá que adoraron e idolatraron pensando que era un enorme científico. Acá hay estudiantes de biología, me levantan la manito virtual, hay estudiantes de biología, de ciencias naturales quiero decir. No hay. Bueno, entonces vamos a hacer la consulta. ¿Ustedes han escuchado hablar de un señor que siempre ha estado en las comisiones de los sabios? En Colombia han hecho comisiones de los sabios, siempre están en las comisiones de los sabios y que es uno de los personajes más representativos, que se llama Manuel Elkin Patarroyo. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? ¿Alguien tiene idea de quién es? Cuéntame, Angeli, ¿qué sabes? ¿Qué has escuchado? Pues hasta donde sé es el inventor de la vacuna contra la fiebre, ya creo que es.
Muchísimas gracias, Angeli. Mira que hay una cosa muy curiosa y es que el hombre estuvo investigando por muchos años en torno a una posible vacuna para la malaria. Entonces es muy reconocido en Colombia. Las personas que tengan más de 30 años escucharon hablar de él y ha sido pues como un ser muy idolatrado. Sin embargo, hablando de ciencia, ustedes pueden buscar pues las referencias que hay profusas. Hablando de ciencia, se ha podido comprobar que el hombre no ha descubierto nada, que la vacuna no sirve, no es una vacuna efectiva, que no respeta los protocolos de investigación e incluso que llevó a la extinción de una especie de macacos de la Amazonía. Los desapareció por probar en ellos sus presuntas vacunas. Es decir, es tenido como un personaje académicamente muy alejado del rigor científico. A nivel mundial es tenido como una persona que la aleja, porque realmente el hombre no ha planteado nada, no ha demostrado nada y no ha hecho ningún tipo de descubrimiento que sea relevante. Entonces, las personas de hace unos 30 años todavía tienen el ideario y lo ven, uy, este personaje lo máximo. Y en Colombia hay científicos muy relevantes, hay científicos en muchos campos. En las neurociencias tenemos a uno de los mayores. En astronomía para misiones de la NASA tenemos una excelente científica. Tenemos científicos en muchos campos capacitados que sí han dado resultados brillantes. Otros como este personaje que han vivido más de la fama. Entonces ahora, por ejemplo, todos los conspiranoicos, todos los antivacunas se apoyan en las declaraciones falsas y verdaderas de Ginás, porque le imputan y le indilgan muchas declaraciones que no ha dicho para poder sostener ideas antivacunas. Pero además, curiosamente, siendo supuestamente un científico, si se supone que es un científico, da unas declaraciones impresionantes, aterradoras, en contra de la verdadera, de la ciencia, o sea, en contra de la ciencia, ya es una cuestión cuasi dogmática lo que plantea y de un desconocimiento aterrador para un biólogo. Entonces, porque él dice incluso ahora, después de que habló muy mal, ya dice que va a crear una vacuna contra el COVID, contra el SARS-CoV-2. Entonces, los que lo citaban como una apelación a la autoridad, simplemente, wow, lo dijo Ginás, wow. O es que incluso hay ganadores del Nobel, un ganador del Nobel francés, que comenzó con toda una idea conspiranoica. Y entonces, si uno se fuera a llevar solamente por lo que diga una persona que tenga estudios en torno a algo, fácilmente podría caer en esto. Sin embargo, sus discípulos en el Instituto Pasteur, entre ellos personajes que también han sido Nobel, dijeron en público que la explicación que había dado su maestro era insuficiente, que era una explicación que no tenía fundamento y que se puede explicar de manera mucho más satisfactoria en lugar de decir que es una mezcla de ébola, de cáncer, de sida y una cantidad de cosas con una serie de partículas genéticas que habían quedado al parasitar algún tipo de bacteria que ya tenía ese material. Entonces, dan explicaciones mucho más rigurosas científicamente hablando y hay otras alternativas, no es simplemente lo dijo fulano, tiene que ser verdadero. Entonces, apelar a la autoridad es necesario. Nosotros para investigar necesitamos conocer lo que se ha hecho al respecto. Pero tener siempre ese espíritu crítico de decir, está bien dirigida la investigación, tal vez la investigación puede haber cometido un error, partió de presupuestos, en fin, ese tipo de cosas. Así que no porque lo diga alguien importante, conocido o con un poder, de inmediato hay que aceptarlo. Hay que tener esa buena dosis de escepticismo. Gracias por tu participación. Excelente, te lo agradezco mucho. ¿Alguna otra persona me quiere contar su opinión? La opinión antes de entrar como tal al contenido. La opinión de lo que vio en el video. Bien, entonces, Jenny, cuéntame, Jenny, y empezamos ahora sí con la parte del video. Jenny Fernanda, cuéntame, por favor. Bueno, entonces, Verónica Muñoz. Si Jenny Fernanda no participa, pongamos a Verónica Muñoz. Verónica. Profe, no, pues me parece muy importante conocer como este tipo de falacias, como argumento y cómo no caigo como en estos errores, por ejemplo, en la falacia inductiva que es como muy usada por uno, porque uno habla muchas veces desde su experiencia,
Entonces, pues ya. Magnífico, magnífico. Claro, la falacia inductiva nos lleva a una falsa generalización. Una falsa generalización que es muy típica. Pongamos un ejemplo. Si hay un descubrimiento científico que determina, que nos hace esclavos, naturalmente, mina el libre albedrío y lo desaparece como lo conocemos. Pero si existiera un descubrimiento científico que dijera, hay un gen que exclusivamente lo tienen los hombres y ese gen los obliga a buscar múltiples parejas, entonces podríamos decir que hay un descubrimiento en torno a esto. Pero si yo digo, he salido con todos los hombres con los que he salido son infieles, por lo tanto todos los hombres son infieles, es una generalización terriblemente apresurada. Y no importa si saliste con 1, con 10, con 100, con 1000, incluso con 10.000, pongamos pues un número grande, ¿no es cierto? Como George Clooney, que afirma haber salido con más de 5.000 damas. Entonces pongamos que salió con 10.000. Es más, pongamos que salió con 100.000. Por 100.000 caballeros puede definir toda la población del mundo existente, que son millones, y que hayan existido y que vayan a existir. Con un solo contraejemplo, esa es la falsación popperiana o la refutación, que como también la denominan en algunos otros casos, como en el Charles Sanders Peirce, que nos plantea la refutación. La falsación de refutación, con un solo contraejemplo, se cae el supuesto. Si mi supuesto es todos los hombres son infieles y tengo un solo contraejemplo, se caería. De manera tal que no podremos decir que es una generalización universal, pero eso es lo que usualmente decimos. Todos los que tienen un tatuaje, todos los que tal cosa, todos los que caminan así, todos los que utilizan tal tipo de ropa, utilizan tal tipo de lenguaje, son X, son Y, de inmediato. Generalización. Excelente. Bueno, vamos ahora hacia el punto. ¿Cuál es el eje o el tema central del video que nos correspondió ver esta vez? ¿Cuál es el eje central, el tema principal de lo que trabajamos? ¿Qué me quiere contar? Yo creo que sería como reconocer todos los tipos de falacias y con todo esto de la verdad y la falsedad queda, digo yo, como un razonamiento, creo que. Muy interesante. Bueno, excelente. ¿Quién más quiere complementarle a Jenny? Que ya nos aclaró que era conocer las falacias, poder Creo identificarlas. que los tipos de argumentación no. Argumentación, correcto. Entonces estábamos viendo la argumentación y al observar la argumentación podemos estudiar de una manera muy rigurosa cuando argumentamos con ejemplos concretos en qué instantes estamos cayendo en falacias, que es muy frecuente. Al ver uno de esos se da cuenta que con mucha frecuencia comete falacias. Bueno, díganme algunas de las que les haya impactado, bien sea por el ejemplo o porque lo hayan visto en su vida cotidiana. Ojalá que tengan ejemplos cotidianos de lo que mencionábamos allí. ¿Quién me quiere contar? ¿Qué ejemplo le pareció particular, interesante, que no lo conociera? En fin. Astrid, cuéntame por favor, ¿qué parte te pareció a ti importante? ¿Qué falacia te pareció relevante? Brandon. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, pues la verdad, pues para serle sincero, yo no pude ver los videos, pero según lo que los compañeros comentan, trata sobre la identificación de falacias y los argumentos, y eso pues a mí me parece muy interesante, ya que pues muchas veces cuando uno lee un discurso, uno muchas veces se traga lo que dice el autor, y, y a veces uno se da cuenta analizando los textos que muchas veces se contradice, y eso pues también es importante identificar las cosas que no corresponden a los argumentos. Gracias. Alguien está. No me puso el micrófono, dice Astrid. Bueno, Astrid, si quieres, puedes escribirlo. ¿Listo? Gracias, Brandon. Daniel, cuéntanos tú qué ejemplo encontraste que fuera afortunado o que en tu vida cotidiana veas ejemplos parecidos o qué falacia te impactó de las que vimos, en fin. Daniel Peña. Daniela Barreto. Iván Darío.
Iván Darío. Job. Sí, profe. Cuéntanos, Job, ¿qué parte te pareció importante? ¿Qué falacia te pareció relevante? ¿O qué Profe, pues, según lo que pues alcancé a ver, algo que se comete constantemente y pues tanto, o sea, más que todo ocurre en ese lenguaje de la vida cotidiana de uno, en el cual pues alguien está, digamos, diciendo un argumento sobre algún tema, ¿cierto? Ese del ad hominem, en el cual pues la gente no argumenta el por qué eso no es así, sino que van a atacar a esa persona con aspectos de sus gustos o hasta de su físico. Es algo que me parece como que ocurre mucho en la cotidianidad. Claro que sí, Job. Muchas gracias. Sí, señor. Eso es muy reconocido. Juan Esteban. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Profe, pues el que más me quedó a mí fue el de los memes que utilizan las imágenes de cualquier persona o de cualquier famoso para poner cualquier frase que no dijo. Eso me pareció muy llamativo porque de hecho se ve demasiado en las redes sociales. Y también me llamó mucho la atención el de que hay gente que insulta a otra y no critica sus ideas, porque eso también se ve mucho. Incluso también se ve mucho en política, en niveles muy altos de la política, que uno hasta se sorprende. Eso sí me llamó mucho la atención. Claro que sí, por supuesto. Ocurre con mucha frecuencia, tanto la parte de las hominem como la otra parte de hacer citas apócrifas para poder sustentar. ¿Cuál es el propósito? El propósito es el mismo de la idea de la falacia a la autoridad. La idea es tener un sustento, tener un soporte, alguien que valga la pena para que me justifique lo que yo creo. Y como no lo hay, porque pueden llegar a ser cosas bastante absurdas, entonces la conclusión es, bueno, más bien hagamos otra cosa, inventémonos la frase, digamos que fulanito lo dijo. Entonces, miren ustedes, hace poco tiempo, bueno, eso fue hace como 4 años, pero hace poco tiempo brotó a la luz pública que una persona que es presidenciable en un país imaginario, en un país de las maravillas, en un país bananero imaginario, un presidenciable dijo que era seguidor de Adolf Hitler y le hizo además una presunta cita al gran pensador, como decía él, al gran pensador alemán Adolf Hitler. ¿Recuerdan esa situación? ¿Sí lo recuerdan? Pues no se dieron cuenta que salió a la luz hace nada, eso hace un mes estuvo muy reconocido, un candidato presidencial lo dijo, ¿no se dieron cuenta de ese asunto? No, profe. Yo no. Uy, bienvenidos a Planeta Tierra, chicos. Un candidato presidencial a quien le llaman, en un país imaginario cualquiera, a quien le llaman el ingeniero, un hombre de Santander, salió a decir que él era seguidor de un gran pensador alemán que se llamaba Adolf Hitler. Y entonces comenzó a mencionar alguna frase que presuntamente eso fue en el 2016 que hizo esa citación, pero se lo sacaron en cara hace poco. Y dijo una frase que presuntamente había planteado Adolf Hitler. Y después de eso salió a pedir disculpas cuando eso pues ya salió a la luz pública y fue bastante vergonzoso y se le vino todo el mundo encima. Entonces dijo, no, esto no lo dijo Hitler, esto fue algo que dijo Einstein, lo dijo un año después. Lo dijo, no, 4 años después. Es decir, hace un par de meses digo que era Einstein el que le había mencionado la frase. Ahora bien, el punto clave es, la frase no era de Hitler, pero tampoco era de Einstein. Es una frase apócrifa que hay por ahí. Una frase apócrifa como muchas otras. Hubo personas que cuando lo criticaron dijeron que Hitler no era ningún pensador. Pues Hitler tiene obras, él sí tiene obras. La más reconocida de sus obras es Mein Kampf,
aunque él estuvo trabajando también en torno a arte. Entonces, pues que hay personas que lo siguen, sí. Que hay personas que extraen ideas e ideología de Hitler, sí, por supuesto. Pero quienes lo siguen usualmente de frente van y aclaran que son skinheads, neonazis o cosas por el estilo. O sea, de inmediato muestran que consideran que hay una supremacía racial. Pues es bastante curioso que un latinoamericano cite a un hombre que habla de supremacía racial. Naturalmente que mismo se excusó, yo no quería citarlo, era una frase de Einstein, tampoco era de Einstein, se la da de Einstein, pero tampoco era de él. Entonces, este tipo de cosas pasan. Durante 4 años citó a alguien y ese alguien era realmente Hitler. Entonces, y no era la frase de él, como si fuera poco. El mismo caso que me estabas planteando hace un momento, te lo agradezco mucho, Juan Esteban. Lorena, cuéntanos tú. ¿Qué encontraste? ¿Qué falacia te llamó la atención? ¿Qué ejemplo? O si encuentras ejemplos en tu vida cotidiana de alguna de las falacias. Aquí me dice Iván Darío Melengue, mientras tanto, mientras Lorena nos abre el micrófono, dice, ejemplo común lo encontramos en los discursos políticos, que nos dicen de no votar por cierto candidato. El manejo económico del país no será apropiado y por lo tanto quedaremos todos sin acceso a la salud, educación y servicios básicos. Para eliminar la falacia, lo que se debería explicar es cuáles son aquellas decisiones políticas y económicas que los otros candidatos tomarían y cómo estas nos llevaron a dicha situación indeseada. Perfecto, perfecto, claro, Iván. Claro que sí. No sería hablar de supuestos ni atacar a la persona, eres torpe, eres bruto, no sabes de economía, sino demostrar en dónde está el error. Si hay un error, demuéstrenlo pues. ¿Cuál es? Este es el error. Ah, perfecto. Entonces, si caemos en este error, vamos a llegar a tal cosa. Muy interesante. Porque si fuera de esta manera, uno podría también fácilmente venir a plantear, ahí sí con hechos, que las decisiones económicas de quienes critican a los otros candidatos son perversas. Y no es sino ver lo que ha pasado en aquel país imaginario desde que fue creado como república de una manera mucho más, en un declive, una cosa impresionante en los últimos 20 años. De una manera impresionante. Así que sí, mi querido Iván, la expresión que realizas es muy clara y te lo agradezco. Lorena, cuéntanos. Profe, el de la apelación a la mayoría, que yo creo que nos surge a casi todas las personas en nuestra cotidianidad cuando, digamos, estamos en una sociedad, un grupo, comunidad y cierta persona dice que hagan esto y entonces si todos le siguen la corriente, entonces uno porque es mayoría, uno trata de seguirles también la corriente, porque si no lo hace se sentiría de cierto modo como excluido o que no hace parte de ese grupo o comunidad. Y el de el que puse el ejemplo ahorita, de que creerle a alguien solo que porque tiene cierto poder o porque tiene algún tipo de conocimiento, entonces que la palabra de él siempre es la verdadera y que no hay otra opción sino lo que él dice. Excelente, Lorena, muchas gracias. Profe, Sí. pues no sé si Dale. se puede traer a colación esto con lo que decía la compañera Lorena, creo que era. Y no sé, por ahí vi un video donde había una profesora como que de filosofía y siempre había personas que le llegaban tarde. Entonces ella decía, ¿de qué color es la carpeta? Y pues la carpeta era como que azul o verde. Creo que era azul. Entonces decían que si alguien llegaba verde, que si alguien llegaba tarde, dijeran que la carpeta era verde y pues la carpeta era azul. Entonces alguien llegó tarde y pues obviamente todos dijeron que la carpeta era verde, 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 verde. Entonces, cuando llegó el turno de él dijo que era verde. Pues ella dijo que no me acuerdo muy bien, pero tiene que ver algo con filosofía y que esto decía que el carácter de él era lo que decía la muchacha Lorena, que se dejaba llevar por los demás, que no tenía un carácter fuerte. Sí, eso que planteas es muy interesante. De eso se han hecho estudios, estudios sociales, se han hecho investigaciones sociales de eso y han salido cuestiones bastante curiosas. Por ejemplo,
se tiene previamente demarcada la mayoría de un auditorio, en una entrevista, en una capacitación, y se les dice a las personas, cuando yo haga tal cosa, ustedes reaccionan así. Por ejemplo, ustedes se ponen de pie, todos se ponen de pie, o cuando entre alguien hacen reverencia. Y las personas que realmente iban de manera genuina a la capacitación o que de manera genuina iban por el trabajo, prontamente hacían exactamente lo mismo y terminaban en la siguiente ronda sacando a las personas que estaban, que ya les habían enseñado lo que debían decir y hacer, y metieron a otras personas nuevas, y los que llegaron sin que les hayan dicho nada siguieron haciendo eso y los nuevos comenzaron a hacerlo. Simplemente es un comportamiento de manada, un comportamiento de grupo. En cuanto a esto se han hecho estudios también con macacos, con chimpancés, con distintos tipos de primates, en los cuales ha dado los mismos resultados. Unos están entrenados, hacen la cuestión, los nuevos empiezan a hacer lo mismo, sacan a los entrenados y llegan los siguientes y comienzan a repetir lo mismo. Entonces es un comportamiento interesante en el cual nos damos cuenta que es muy fácil que la persona deje su personalidad, deje su individualidad, deje sus gustos, deje sus preferencias a favor del grupo, por agradarle al grupo sin ningún motivo, sin ninguna explicación, sin entender por qué, solo porque el grupo lo dice. Entonces, los estudios que se han hecho en torno al comportamiento de grupo, la única forma de tratar de precisar moderadamente el comportamiento del grupo, que suele ser azaroso, es por medio de matemática fractal. De otro modo, no ha sido posible predecir moderadamente el comportamiento del grupo, que es muy manipulable, muy influenciable. El grupo es más fácil de influenciar porque si unos pocos lo hacen y genera miedo, los demás empiezan a seguirlo. ¡Qué miedo! Llega el demonio que vive en el país de enseguida y los va a dominar. Se van a volver como el país vecino, el diablo ha llegado, huele a azufre, qué pánico. Entonces les genera miedo. Qué miedo, van a quitar el dinero a ustedes y les van a quitar las tierras para darle a todos esos que se van a reinsertar. Qué miedo, qué pánico, generan terror. Pero eso es una estrategia que desde hace mucho tiempo se ha utilizado. Roma ya la conocía y en los grandes imperios, incluyendo los actuales, pues también, bueno, potencias, pero sí, que se comportan de cierta manera como imperios, siguen teniendo ese mismo tipo de comportamiento de generar miedos, de generar temor. Antes los enemigos se llamaban comunistas, ahora se les ha cambiado el nombre y se les llama terroristas, pero es buscar generar miedo, impacto y pánico en las personas. Ahora, eso es el comportamiento de grupo, el comportamiento de manada, pero también se han hecho estudios de inteligencia colectiva y se revela que la inteligencia colectiva es más depurada que la individual. Ejemplos concretos, con cartas, con juegos, los utilizan. Voy a plantearles uno. Un frasco lleno de pelotas de distintos colores. Y le dicen a las personas, en este frasco, ¿cuántas pelotas hay? Individualmente, por completo desfasados, pero impresionante. Y cuando ya no lo hacen individualmente, sino que comienzan a sacar promedios, incluso como quieran promediarlo, el total del universo, o por estratos sociales, o por los distintos países en los que se hizo, bien sea el todo o una parte del grupo, siempre el promedio de lo que decían las personas era casi exacto al número total de pelotas que hay en el recipiente. De manera tal que eso lleva a pensar en una capacidad intelectual mayor colaborativa del ser humano, pero es en otro aspecto distinto, ¿no es cierto? Uno es en el comportamiento de masas, en donde se manipula, la mayoría lo cree, por lo tanto es correcto, sigan, háganlo, les ordeno, entonces comienzan las personas a seguir lo que muchos hacen por el miedo. Es que el ser humano le da miedo de no estar en el grupo. Cuando un ser humano lo expulsaban de su grupo, era la muerte. Imagínense ustedes un simple homínido enfrentándose a un macairo, un esmailo, un felino de dientes de sable de 2,5 metros de largo, con unos colmillos de 25 a 35 centímetros, enfrentándose a un lobo vargo, a un direwolf, enfrentándose a una de las aves del terror, aves de 2 a 3 metros con una cabeza de más de 1 metro que se podía comer a una persona casi que entera. Era como un tiranosaurio solo que con unas pequeñas alas. Esa era básicamente la única diferencia. Entonces, si lo expulsaban de la manada, significaba la muerte. Un ser humano que lo expulsaran de la manada era peligroso, era nocivo, era muy doloroso. Siempre tenemos ese miedo y esa necesidad gregaria, esa necesidad del otro. Entonces, por eso se siguen muchas cosas que no se quieren hacer
le hacen daño a muchas personas y se burla y se lastima a muchas personas para poder complacer a un grupo. Y a veces ni siquiera queremos hacer la determinada acción y se terminó haciendo porque era lo que el grupo estaba imponiendo. Entonces, en cuanto al comportamiento, va la falacia. Pero también hay que aclarar que de manera opuesta a la falacia, también sean otros casos muy interesantes como el de la inteligencia colectiva. Muy bien, que también está documentada. Estefanía, cuéntanos tú qué opinas. ¿Cuál falacia viste interesante o qué quieres participar hoy? Estefanía. Valeria. Dale, Valeria, bien puedes, te escucho. Bueno, profe, la verdad, yo he estado como pensando en una que suele suceder mucho, pero no sé si aplicaría. Miremos. Es eso cuando, por ejemplo, el cambio de generaciones ha sido como muy evidente en muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, hoy en día los muchachos decimos como, bueno, yo voy a estudiar, me voy a graduar, voy a salir con trabajo, me voy a ganar 5 millones, voy a tomarme después de 5 años de trabajo un año sabático para viajar por el mundo con 100.000 pesos, por decirlo así, ¿cierto? Pero entonces los adultos, en este caso diría como los papás o bueno, las personas que lo criaron a uno, no le atacan a uno el argumento de que yo puedo hacer todo eso, sea o no sea posible, sino que le dicen, es que usted es muy soñador. O sea, a mí no me están atacando el argumento, sino que me están atacando a mí. Sí, correcto, comprendo lo que quieres decir. Si se menosprecia a la persona, al menospreciarla no se está atacando directamente al argumento, y en esto, cuando se menosprecia a una persona, no se está usando la argumentación más apropiada. Se está usando una argumentación que suele caer en una forma suave de ad hominem. Hay otras maneras de clasificarlo, lo veremos un poco más adelante, pero hay formas suaves de ad hominem en donde se ridiculiza o a la persona o incluso se ridiculiza el argumento. Entonces el argumento se ridiculiza, por ejemplo, volviéndole una caricatura en el hombre de paja, y hay otras en donde simplemente descalifican el argumento de base. Ese argumento es ridículo, pero no muestran el porqué. Interesante, me gusta tu participación. Bueno, yo creo que hasta acá podemos dejar la parte del video. Aprovechemos estos minutos finales para otro asunto que vamos a hacer. Les puse una jam, esa jam no tienen que entrar, si quieren entrar, entran, pero no tienen que entrar, yo la voy a manejar, les voy a compartir ya la jam. Listo, les voy a compartir para que la puedan ver. Ya deben empezar a ver mi pantalla compartida, me imagino. ¿Es así? ¿Están viendo mi pantalla compartida? Sí, profe, ya se ve. Perfecto, entonces vamos a hacer un breve argumento para ir recordando cosas. Esto se los voy a explicar en la sesión de explicación que les voy a dejar grabada, pero quiero que recordemos aquí un breve argumento. Entonces, comencemos un argumento. Alguien que me diga una conclusión, algo que usted sepa, algo que le interese de su carrera o de lo que le guste en su vida, una conclusión que usted sepa que es correcto lo que me va a decir. Dígame, por favor, alguien una conclusión. Una frase que sepa que es correcta dentro de su disciplina. Ninguna. Bueno, pongamos cualquier cosa. Digamos entonces... Todos los primates son mamíferos. ¿Estamos de acuerdo en que eso es así o no? Chicos, ¿me están escuchando o no? Sí, profe. Me tienen asustado, no es llegar a tener un grupo tan silencioso. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que todos los primates son mamíferos? Muy bien. Sí. Entonces podemos decir...
Vamos a plantear acá. Sigamos con otra. Con otra parte. La siguiente parte va a decir: ¿cómo quedaría más correcto para seguir el argumento? Quedaría de mejor manera si yo digo el mandril, o si yo digo el chimpancé, digamos, si yo digo el chimpancé es un mamífero, por lo tanto es primate, o el chimpancé es un primate, por lo tanto es mamífero. ¿Cómo quedaría más correcto? ¿Cómo quedaría bien? Uno quedaría bien, el otro quedaría mal. ¿Cómo quedaría mejor si digo todos los chimpancés son mamíferos, por lo tanto son primates, o todos los chimpancés son primates, por lo tanto son mamíferos? Son primates, por lo tanto son mamíferos. Perfecto, porque hay otros mamíferos que aparte de los primates, ¿no es cierto? Entonces, para que quede correcto, tiene que ser todos los chimpancés son primates, por lo tanto, todos los chimpancés son mamíferos. Perfecto. ¿Queda claro la diferencia? ¿Sí queda claro? Porque es como que yo dijera, por ejemplo, todos los hombres son vertebrados. Y si yo lo cambio y digo, Andrés es vertebrado, por lo tanto es hombre, es incorrecto porque hay muchísimos más vertebrados aparte de hombres. En cambio aquí sí quedó bien. Bueno, esta es la primera parte. Vamos a ver cómo profundizamos y trabajamos en torno a esto. Bien. Tiene una particularidad este argumento, para que analicemos muy bien. Los argumentos cuentan con 3 partes. Por lo menos, puede tener más de 3. Las 2 primeras ¿cómo se llaman? Y la final, ¿cómo se llama? ¿Quién me va acordando de este punto? Las 2 primeras son premisas, profe, ¿o qué? ¡Claro! ¿Y la final? Y la final es la conclusión. Puede estar en otro orden, ¿no es cierto? No hay premisas, no hay problema si es PPC, premisa, conclusión. Si es CPP, puede ser primero la conclusión y luego las premisas, o PCP, no hay problema. El orden no importa, pero sabemos que hay unas premisas y una conclusión. Las premisas, ¿qué son? ¿Qué significa una premisa en un argumento? ¿Qué es eso? No son las oraciones que sustentan el argumento. Claro, las premisas, primero, seamos más técnicos, son las proposiciones, para que seamos un poquito más términos, más técnicos. Las proposiciones que justifican, que explican, que dan el porqué. ¿Y qué es la conclusión? Es la proposición que ¿qué? A la que se llega, que se sostiene. Entonces, ¿qué hacen las premisas? Sostener. ¿Qué sostienen? La conclusión. ¿Qué hacen las premisas? Justificar. ¿Qué justifican? La conclusión. ¿Qué hacen las premisas? Explicar, ejemplificar. ¿Qué explican? ¿Qué ejemplifican? La conclusión. Entonces, la conclusión es el compromiso, la tesis, a lo que arriba, lo que quiere defender el autor. Espero que hasta ahí estemos muy claros. Entonces, este lo podremos llamar premisa 1. Lo podemos llamar premisa 2. Y este lo llamamos conclusión. Para que recordemos, yo les voy a ir explicando más, pero esperen recordando, resulta que cada una de estas premisas se le puede llamar la premisa mayor y la otra la premisa menor. ¿Ustedes recuerdan, alguno de ustedes recuerda que esto tiene aparte de las premisas unos términos? La materia son las premisas y que tiene unas partes. ¿Recuerdan las partes, los términos que tiene? ¿Alguien lo recuerda? Entonces, solo como para que vayan recordándose, está el término mayor, el término menor y el término medio. ¿Cómo se identifica? Se identifica de la siguiente manera. Se identifica muy sencillo.
La premisa, el término mayor siempre es la conclusión de el predicado de la conclusión. ¿Cuál es el predicado de la conclusión? ¿Cuál es el predicado de la conclusión en estas? ¿Qué término es el predicado de la conclusión? Mamífero. Perfecto, mamífero. Entonces, mamífero. Pongámoslo más grande todavía. Vamos aquí al puntero para ponerlo más grande. Entonces, mamífero, vamos a poner de color amarillo el término mayor. Entonces, está muy delgado, pongámoslo grueso. Mamífero es el término mayor. Y si es el término mayor, debería estar también en la premisa que en la mayor o en la menor. Si mamífero es el término mayor, ¿estará en la premisa mayor o en la premisa menor? En la mayor. Premisa mayor. ¿Y si aparece mamífero en la premisa mayor o no aparece? ¿Sí nos quedó bien hecho o no? Sí. Perfecto, entonces subrayémoslo. Hay otro término que se llama el término menor y siempre es el sujeto de la conclusión. ¿Cuál es el sujeto de la conclusión? Chimpancés. Primates, porque están las dos premisas. El término menor siempre está de sujeto de la conclusión y el sujeto de la conclusión es chimpancé, ¿no es cierto? Ese sujeto de la conclusión, mírenlo acá. Sujeto de la conclusión, chimpancé. Y tiene que estar en la si el término mayor está en la premisa mayor, el término menor está en qué premisa? Menor. En la menor. Sí coincide, sí estaba bien hecho. Sí. Sí. Y hay uno que es como el ladrillo que los une a los dos y que nunca va a pasar a la conclusión. Están las dos premisas, pero nunca pasa a la conclusión. Se llama el término medio. ¿Cuál será? Primates. Primates. Perfecto, esto lo vamos a profundizar más en la explicación, pero quiero que vayan recordando, que vayan reconociendo, que se acerquen. Es sobre todo un reconocer esto. Entonces, mis queridos chicos, vamos a hacer primero los que están muy crudos, porque estoy seguro que hay algunos que están muy crudos porque vieron hace mucho tiempo, según me contaron, Lógica 1, o porque de pronto nunca vieron la parte de construcción de argumentos como tal. Si alguien se siente muy crudo, yo les mandé 3 videos de argumentación. Ahí aclaran cómo hacer argumentos, pero sobre todo, o sea, si quieren ir a lo que es, sobre todo, los últimos 30 minutos, aproximadamente 30, 40 minutos del 2 y los primeros 15 del 3. Eso les van a explicar a ustedes, sobre todo, cómo se hace un argumento, tipo silogismo, un argumento deductivo clásico, tipo silogismo, lo vamos a ver ahí. Y también los principales argumentos deductivos posteriores. Los pueden encontrar en el video de argumentación 2, última media hora, argumentación 3, primeros 15 minutos. Allí los pueden encontrar. Se los recomiendo para que recuerden, para que recopilen, para que tengan claro esto. En la explicación que les voy a grabar el sábado, que quienes puedan ir, excelente. Quienes no, no hay ningún problema. Si usted, es que yo trabajo, estudio, perfecto, lo ve después, en el momento en el que tenga tiempo. En el que les voy a grabar el sábado a las 9, que están cordialmente invitados y les voy a mandar el link. Vamos a repasar cómo se construyen argumentos. Vamos a hacer ejemplos de argumentos. Entonces, para que tengamos eso clarísimo, para que no se nos vaya a olvidar cómo se hace y cuál va a ser la actividad. ¿Recuerdan ustedes un texto que les mandé, que es un artículo de un diario en el cual hablan de una moción de censura contra un funcionario público? Que les mandé ayer. Sí, profe. Claro. Entonces, ese texto lo vamos a leer. Van a ser capaces de decirme literalmente qué dice ahí, es decir, que podamos resumirlo, lo literal es como resumirlo, que seamos capaces de decir qué está allí, de qué consta, y aparte de leerlo y saber de qué se trata, vamos a observar, vamos a buscar en las distintas opiniones que hay, cuál es el argumento que sostiene las personas que están allí. Entonces, por ejemplo, la persona a la que estaban censurando le muestran algunos apartes. Vamos a tratar de saber si es un argumento o si es una idea inconclusa, si está bien construido, si está mal construido. Si la persona que la citó, el ponente que la citó,
aparece una frase ahí, entonces vamos a mirar si es un argumento, si está bien construido, si no está bien construido. Entonces, de los fragmentos que hay literales, hay como 4 recortes literales de cosas que dicen personas que la citaron y ella misma. Vamos a ver, a tratar de sacar cuál es el argumento y a dialogar en la próxima sesión si está bien hecho el argumento, si se sostiene o si no se sostiene. Entonces vamos a ver lo literal, es decir, de qué se trata. Vamos a ser capaces de hacer inferencias, es decir, de reconstruir el argumento, y después vamos a hacer la parte crítica para darnos cuenta si estaban bien o mal los argumentos. ¿Queda claro? ¿Entendemos de qué se trata? ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Profe, quedó muy claro. ¿Y tendríamos que mandártelo al correo o solo te No, lo vamos a traer acá para que entre todos reconstruyamos y analicemos el tema. ¿Listo? Ese es el aula invertida, este es el sabor del aula invertida. Que los ejercicios que hagamos los podemos analizar. Siguiente texto que leeremos es un cuento que se llama Las ruinas circulares. Y después vamos a un paper, a un artículo científico para analizar los argumentos allí. Un abrazo muy grande y les deseo lo mejor. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Si alguien quisiera leerlo, ahí se los envío. Es un cuento moderadamente corto. Ese es el siguiente, para más adelante. Un abrazo y felicidades. Me encantó saludarlos. Chao, profe. Chao.